Por lo tanto, seguir aferrados al impuesto sobre la renta, pues el impuesto sobre la renta va recaudando, pues sí va recaudando. ¿Va creciendo el índice de recaudación? Pues sí, sí va creciendo el índice de recaudación, pero no va creciendo al nivel que está creciendo la población. Okay. Si la población va al 100, por poner un ejemplo, el índice de recaudación va al 30 o 40. Bueno, es mayor que el año pasado, sí, pero no se iguala a la necesidad del gasto público. Por eso el gasto público siempre está arriba, porque nunca se compensa y siempre traemos déficit. Entonces, seguir con un impuesto sobre la renta primero, a tasas del 30, aunque van a bajar el 29 y 28, de todas maneras es muy caro, porque tenemos que añadir la inflación. La inflación que se espera para este año oscila entre el 3 y el 5, pero esa inflación es la que se resiente en el bolsillo. No, la inflación ahorita en el bolsillo es cerca del 10, claro. Entonces es un impuesto oculto. ¿Qué se debe de hacer en el impuesto sobre la renta? Bajar las tasas, darle más liquidez al contribuyente. El contribuyente, ¿qué es lo que va a hacer con ese dinero? Gastarlo. Va a gastarlo, va a invertirlo, claro. O a lo mejor va a ahorrarlo, pero siempre es beneficio. Siempre va a haber más capacidad económica. Ah, pero ¿cómo lo suplimos? Si yo bajo 1% del PIB de recaudación, ¿de dónde saco el dinero para ponerlo para el gasto? Sácalo del IVA. Claro. Oye, ¿por qué del IVA? Porque todos los que estamos aquí, los que nos faltaron, ya están como los contribuyentes, faltan más. Sí, faltan más. Gastamos, invertimos, y quién sabe si ahorremos. No lo sabemos, pero por lo menos gastamos. Así es. ¿Qué pasa en el IVA? Pues en el IVA lo que sucede es que tenemos huecos por todos lados. ¿Por qué? Porque tenemos la tasa cero y tenemos los exentos. El exento se come el impuesto, lo considera como costo. No nos afecta. Pero los ceros, no, sí, claro. Los ceros es terrible, porque si yo recaudo 10, posiblemente estoy devolviendo 4. Entonces, ¿cuánto es mi recaudación efectiva? 6. Oye, ¿y quiénes se están beneficiando del cero? Pues a lo mejor muchos que ya no se deberían de beneficiar de la tasa cero. ¿Quiénes deben de estar en tasa cero? Bueno, pues los alimentos de primera necesidad, la tortilla, el pan, y bueno, sí, el pan en términos generales, todo lo que viene siendo la legumbre, etcétera, el frijol, la carne, etcétera, ¿no? Eso es la tasa cero. Ahora, quienes más están en tasa cero, que no son los productos básicos, deben de salirse y que se vayan a una tasa del 16. ¿Cómo voy a compensar eso? La bajada de renta. Pues con una tasa general, excepto los artículos de primera necesidad alimenticia, todos los demás se van al 16. ¿Por qué a la frontera le voy a dar una tasa diferencial? Claro. No tiene caso. Es que van a comprar al otro lado, pues que vayan y compren al otro lado, se van a cansar de estar pasando. Y aparte el diferencial dólar-peso les va a pegar. Oye, es que ellas son las gangas, pues que sigan haciendo gangas. Pero finalmente en mi país se va al 16 general, excepto lo que se requiere de alimentación de primerísima necesidad. ¿Qué es primera necesidad? Lo que está en todos los hogares. Okay. Si hay arroz, frijol en todos los hogares, eso es primera necesidad. Eso es por un lado. Por otro lado, oiga, pero elevar del 0 al 16 es muy caro. Sí, pero te voy a dar una devolución. ¿Por qué te voy a dar una devolución? Porque en realidad, a mí lo que me interesa es cobrar el impuesto sobre la renta al que produce, al que vende, y por otro lado, dejarle liquidez al que consume. Eso es lo que yo debo de buscar. Elevar el nivel de vida per cápita del mexicano. Y te voy a dar una devolución. Te voy a dar no una devolución completa, pero sí te voy a dar una devolución. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el que esté en el mercado informal le cueste el 16, pero el que está en el mercado formal le cueste menos del 16. En todo su consumo, en todo su consumo. Por un lado voy a obligar a que todos me den factura.
Por otro lado, me voy a regular, porque yo quiero el 2, 3 o 4% de devolución, porque no es igual vivir en una economía del 16 que vivir en una economía del 12. Totalmente. Oye, pero mi amigo que no está registrado, ¿yo le puedo comprar su televisor? Sí, sí, se lo puedes comprar, pero va a llegar un momento que te voy a decir, a ver, tú dices que generaste 100,000 pesos de ingreso anual y gastaste 140. ¿Dónde está su financiamiento de 40? No, pues es mi amigo. Ah, no, pues es un ingreso acumulable para ti. ¿Por qué? Porque tú no debes de estar dando tus claves al momento de la compra. Claro. Entonces, en política fiscal, desgraciadamente, estamos aferrados a dos impuestos. Uno, que es el impuesto sobre la renta, demasiado alto para nuestra necesidad económica. Y por otro lado, un IVA que está lleno de huecos, que permite la elusión y la evasión fiscal, afectando la recaudación del IVA. Tenemos que cambiar nuestro esquema. Okay. Si seguimos así, no vamos a progresar mucho. No, pues agradezco mucho la respuesta. Sé que no es del tema, pero me parecía algo importante que escucharan sus amigos, sobre todo una persona tan experta en esa materia como tú. Y pues yo quisiera hacerte una última pregunta antes de que tú nos comentes tus conclusiones. ¿Cuál es la visión del SAT en materia fiscal internacional? ¿Ellos cómo vislumbran esta materia internacional? ¿Bien? ¿Le falta? Yo creo que la política que están ellos siguiendo es la correcta. ¿Es correcto? Por un lado, están intensificando las revisiones que implican tener operaciones en el extranjero. Tienen un elemento muy importante que son los precios de transferencia. Los precios de transferencia es un procedimiento muy bueno que les ha funcionado bien para poder detectar omisiones en los costos, omisiones en los ingresos, y lo que no corresponda pues, se llama el ingreso. Hay gran entusiasmo por parte de las autoridades fiscales de seguir teniendo más convenios para evitar la doble tributación. En finales del año finales del año se firmaron nuevos convenios tributarios, se adecuaron otros convenios tributarios. Yo creo que la materia fiscal internacional va a seguir creciendo y ojalá que nuestro país sea un gran captador de inversión extranjera, porque eso va a nivelar la falta de la recaudación y por otro lado va a generar mucho más empleos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ahí en este tema también de precios de transferencia, ¿crees que también deba aplicar de manera doméstica? Porque es una situación que en la práctica ha causado mucha controversia, ¿no? ¿Sí se debe de manejar esos precios de transferencia de manera doméstica o no debe ser ese el objetivo? Bueno, no hay una distinción. Hoy en día lo consideramos más en la materia internacional y es importante porque lo que dejamos de cobrar en México lo cobra otro fisco. Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Ahora, en la materia nacional lo que uno deduce, el otro lo acumula y finalmente se llama operación doméstica. El problema que se da es que si son dos empresas mexicanas detentadas, alguna de ellas por un extranjero, pues entonces sí le pueden dar la vuelta, ¿no? Es muy difícil establecer en la ley que solamente a la inversión mexicana, porque entonces ya estamos calificándola. Tarde o temprano el precio de transferencia va a ser, como hoy suele suceder, en forma genérica. Okay. Y yo creo que lo más importante no se da entre empresas mexicanas, sino cuando tenemos un ente relacionado del extranjero. Entonces, como va a ser muy difícil distinguir, más conviene que todos tengan su estudio de precios de transferencia. Correcto. Ya sabemos que lo que uno no deduzca, el otro lo está acumulando, pero no sabemos qué va a pasar después de la acumulación si se va en un dividendo. Correcto. Pues, ¿algo más que quieras comentarnos a manera de conclusión? Algo que no haya preguntado yo que sea interesante comentar. Bueno, nada más como conclusión al tema, la materia fiscal internacional pues va creciendo, es importante para un conocedor de los impuestos en México, pues que conozca el ámbito internacional, porque cada vez es más llamativo, cada vez se está demandando más, y por otro lado, cada vez dependemos de la inversión extranjera y debemos de cuidar nuestra recaudación, y cuando estamos asesorando, pues no nada más asesorar
en el ámbito territorial, porque ese ámbito territorial después se puede desparramar a inversión en el extranjero, y si nosotros hacemos un análisis local, totalmente local, pues posiblemente estamos perdiendo unas oportunidades muy buenas de permitirle a nuestro cliente, al contribuyente, ir más allá de lo que él está pensando, ¿no? Y siempre el asesor pues, debe ser más proactivo, más genérico en ese aspecto, ¿no? Bien, amigos, y pues también comentarles que tenemos 2 libros que nos va a hacer favor de obsequiar el doctor Herbert Bettinger, uno relacionado con los convenios impositivos para evitar la doble tributación y otro sobre paraísos fiscales. Con que ustedes se presenten aquí a GBA con cualquier libro del doctor, pues a cambio de ese libro les estaremos obsequiando el otro a los 2 primeros que lleguen con ese libro. Aquí a las instalaciones de Juárez número 100 se les obsequiará un ejemplar de los libros que el doctor amablemente nos ha obsequiado. Muy bien, pues doctor, muchas gracias por tu participación y gracias por acompañarnos esta tarde. No, pues muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, gracias. Nos vemos en un próximo programa de los mejores fiscalistas de México.